Era enero de 1917 y el mundo estaba cansado. La guerra en Europa llevaba casi 3 años y no parecía tener fin. Las trincheras estaban llenas de barro, de hambre y de desesperanza, pero en los despachos, en silencio, se libraba otra guerra mucho más invisible, la guerra de los mensajes, los códigos y la información. Fue en ese contexto cuando un telegrama cambió el destino del mundo. Se llamaba Telegrama Zimmermann y fue uno de los errores más costosos de la historia. Su autor, Arthur Zimmermann, era el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán. Su plan parecía audaz, incluso brillante: convencer a México de aliarse con Alemania si Estados Unidos entraba en la guerra. A cambio, los alemanes prometían ayudar a México a recuperar los territorios perdidos en el siglo XIX, Texas, Nuevo México y Arizona. Sí, la propuesta era básicamente reescribir el mapa de Norteamérica. El mensaje se envió el 16 de enero de 1917 desde Berlín hacia la embajada alemana en Ciudad de México, pasando por Estados Unidos y Gran Bretaña. Lo que Zimmermann no sabía era que los británicos ya estaban interceptando casi todas las comunicaciones alemanas. En una habitación secreta de la Glasgow en Londres, conocida como Room 40, un grupo de criptógrafos trabajaba día y noche descifrando códigos enemigos. Entre ellos había matemáticos, lingüistas y hasta jugadores de ajedrez. Y aquel día, en sus manos cayó la pieza que cambiaría la partida. El telegrama, escrito en un código cifrado alemán, llegó a Room 40 y fue parcialmente descifrado. Lo que vieron los analistas los dejó helados. Alemania estaba instando a México a declararle la guerra a Estados Unidos. Era un movimiento desesperado, pero con una lógica brutal. Berlín sabía que la reanudación de la guerra submarina total, atacando cualquier barco que se acercara a Gran Bretaña, acabaría provocando que Estados Unidos se uniera al conflicto. Si conseguían distraerlos en su propio continente, el frente europeo tendría un respiro. La inteligencia británica, liderada por Nigel de Grey, decidió esperar antes de informar a los estadounidenses. Necesitaban una manera de revelar el telegrama sin que Alemania supiera que su código había sido roto. Así que orquestaron una maniobra digna de novela de espías. Falsificaron el origen del hallazgo, hicieron creer que el telegrama había sido interceptado en México y luego se lo entregaron discretamente a la embajada estadounidense en Londres. Cuando el mensaje llegó a Washington, el presidente Woodrow Wilson no podía creerlo. Le parecía una trampa, una provocación demasiado burda. Pero los británicos tenían pruebas. El 1 de marzo de 1917, la noticia saltó a la prensa. El New York Times publicó el texto íntegro del telegrama. Los estadounidenses quedaron atónitos. En cuestión de horas, la opinión pública cambió por completo. Hasta ese momento, la mayoría del país era neutral y no quería saber nada de la guerra europea. Pero después de leer que Alemania estaba conspirando con México para atacarles, la indignación explotó. Los periódicos hablaban de traición, de amenaza a la soberanía nacional, y los políticos que antes pedían prudencia, ahora exigían acción. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. Zimmermann, en un gesto que nadie esperaba, confirmó públicamente que el telegrama era auténtico. En una rueda de prensa en Berlín dijo, con total frialdad: «Sí, envié ese mensaje». Fue el suicidio diplomático de todo un imperio. A partir de ese momento, el equilibrio cambió. La entrada de Estados Unidos aportó tropas frescas, recursos ilimitados y una maquinaria industrial capaz de sostener el esfuerzo bélico. Alemania nunca pudo recuperarse del golpe político y militar que provocó su propio error. Pero el telegrama Zimmermann no fue solo un episodio de espionaje. Fue también una lección sobre cómo la información puede ser más poderosa que cualquier arma. La guerra no se ganó solo en el frente.
sino también en las oficinas donde se decodificaban mensajes y se manipulaban noticias. El impacto del telegrama fue tan grande que cambió la forma en que los gobiernos manejaban la comunicación secreta. Desde entonces, la criptografía se convirtió en un elemento esencial de la estrategia militar. Room 40 fue el antecedente directo de Bletchley Park, donde años después Alan Turing rompería los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y, curiosamente, México nunca llegó a responder al telegrama. Su presidente, Venustiano Carranza, lo leyó con cautela, pidió a sus asesores militares que estudiaran la viabilidad de la propuesta y concluyeron que era imposible. México acababa de salir de su propia revolución y no estaba en condiciones de enfrentarse a los Estados Unidos. Aún así, el daño ya estaba hecho. El simple hecho de que existiera aquel mensaje fue suficiente para cambiar el curso de la historia. Con el tiempo, Arthur Zimmermann pasó a la sombra. Fue destituido en 1917, vivió retirado y murió en 1940, casi olvidado. Pero su nombre quedó grabado como el del hombre que, con un solo telegrama, logró lo que miles de cañones no pudieron: convencer a un país entero de ir a la guerra. Si lo piensas, es una historia perfecta sobre cómo el error de una persona puede desencadenar una catástrofe mundial. Una historia de cables, códigos y secretos que nos recuerda que en las guerras modernas, el arma más peligrosa no es siempre la que dispara, sino la que escribe. ¿Y tú qué crees? ¿Fue Zimmermann un visionario frustrado o un político torpe que no entendió el poder de la información? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gusta descubrir los secretos ocultos detrás de la historia, suscríbete para no perderte el próximo capítulo de Secretos de la Guerra.